término de cardiomiopatía viene de un grupo de enfermedades que afectan primordialmente y hasta a veces en forma secundaria el músculo cardíaco, ¿no? Estos son consecuencias de enfermedades congénitas, valvulares, coronarias, pericárdicas, ¿no? Entonces vamos a ver este tema. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Ya, vamos a ver, pero con esto tengo que avanzar. Entonces son enfermedades que primariamente afectan al músculo cardíaco, consecuencia de enfermedades congénitas, valvulares, adquiridas, coronarias, hipertensión arterial o afecciones pericárdicas. Recuerden que el síndrome de falla cardíaca era un conjunto de signos y síntomas que obedecían a una fisiopatología en común, ¿no? Pero de una etiología diferente. Y ahí están estas enfermedades, y dentro de estas las cardiomiopatías. Es un grupo de heterogéneo de enfermedades asociadas especialmente con disfunción mecánica o eléctrica, que usualmente exhiben hipertrofia ventricular, pero no es invariable, o sea, puede haber algunas que sí, ¿no? O dilatación, debidas a una variedad de causas que frecuentemente son genéticas. La clasificación clínica de las cardiomiopatías principales es la dilatada, que puede ser de ventrículo izquierdo o de ventrículo derecho, ¿no? En la cual hay una disminución de la contractibilidad, especialmente del ventrículo izquierdo, hay una falla cardíaca congestiva, se puede estar asociado a arritmias y a fenómenos embólicos. El otro gran grupo de miocardiopatías son las restrictivas, en las cuales hay una escara endomiocárdica o puede ser resultado de una infiltración miocárdica y que puede ser lo que produce una alteración en el llenado, una restricción en el llenado, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y el otro grupo son las cardiomiopatías hipertróficas, en las cuales hay una hipertrofia, un crecimiento, un engrosamiento desproporcionado de las paredes del ventrículo izquierdo. Principalmente involucran al septum, más que a la pared libre, y puede estar presente o no el gradiente de presión sistólica intraventricular. Esto usualmente se ve en un ventrículo, en una cavidad ventricular no dilatada. Entonces tenemos estos tres grandes grupos. La dilatada, en la cual la fracción de eyección está disminuida, ¿no? La restrictiva, en la cual puede estar ligeramente disminuida, pero lo principal es la restricción al llenado, y las cardiomiopatías hipertróficas, en las cuales hay un engrosamiento desproporcionado de las paredes del ventrículo izquierdo. Y en estas, la cavidad ventricular no se encuentra dilatada. Y aquí tenemos los tres grandes grupos. En la parte superior izquierda está el ventrículo izquierdo normal, donde se puede evidenciar la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aorta y la raíz de la aorta. A la derecha, en la parte superior, está la cardiomiopatía dilatada, y lo que pueden observar es que hay una dilatación de la cavidad ventricular. La aurícula izquierda puede o no estar dilatada, y la raíz de aorta. En la parte inferior izquierda está asociada a una cardiomiopatía hipertrófica, en la cual hay un engrosamiento
de las paredes del ventrículo izquierdo, tanto del septum como de la pared libre, con disminución de la cavidad. Aquí pueden ver la disminución de la cavidad, ¿no? Y en el lado derecho inferior está la cardiomiopatia restrictiva, que generalmente se asocia o se ve que el ventrículo izquierdo puede estar ligeramente dilatado, la fracción de eyección está preservada o ligeramente disminuido, pero la cavidad no está dilatada y la aurícula izquierda sí podría dilatarse. La presentación de estas cardiomiopatías sintomáticas son varias. Dentro de las dilatadas, la fracción de eyección, miren que lo normal es más de 55%. Chicos, creo que se cortó el audio. Sí, le estoy llamando al doctor. Aló, doctor, disculpe, se cortó el audio y... Ajá, doctor.
cardiomio sintomática, hemos dicho que hay tres grandes grupos, la dilatada, la restrictiva y la hipertrófica. En la fracción de eyección y viendo el tamaño del ventrículo, tamaño de la pared ventricular, tamaño de la aurícula izquierda, vamos a determinar las... Doctor, disculpe. Dime. Doctor, disculpe, si podría hacerle unas diapositivas más atrás porque se estaba entrecortando, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Esta parte? Una más, por favor, doctor. Sí, por favor, doctor. Bueno, la clasificación de las cardiomiopatías dilatada, restrictiva e hipertrófica, como hemos mencionado, dependiendo de la dilatación, generalmente la dilatada, hay una dilatación tanto ventricular izquierda y o derecha, hay una disminución de la función sistólica, hay un patrón de insuficiencia cardíaca, se presentan arritmias y un fenómenos embólicos. La restrictiva, hay una escarra endomiocárdica o una infiltración miocárdica que resulta en la restricción del llenado ventricular, sea derecho o izquierdo, y en la hipertrófica una desproporcionada hipertrofia ventricular izquierda que involucra típicamente el septum más que la pared libre y con o sin gradiente de presión sistólica intraventricular presente. Usualmente es una cavidad en la hipertrófica, es una cavidad no dilatada. Las cardiomiopatías, vamos a ver un gráfico, aquí en la parte superior izquierda está normal, no está dilatada la aurícula, el ventrículo está normal y la pared ventricular está conservada. En la cardiomiopatía dilatada hay una dilatación ventricular izquierda, una aurícula izquierda que inicialmente no está dilatada y después se va a dilatar. En la cardiomiopatía hipertrófica hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo con una disminución de la cavidad y una aurícula izquierda ya dilatada. Y en la cardiomiopatía restrictiva, la cavidad puede estar ligeramente dilatada, pero el llenado es lo importante, está alterado y la aurícula izquierda está dilatada. En esta tabla, como estábamos mencionando anteriormente, hay los tres grupos y de acuerdo a la fracción de eyección se dice dilatada cuando tiene una fracción de eyección mucho menor, 30 o menos de 40 o 30%. La restrictiva puede estar alterado, pero puede estar en 50%. Hay casos raros que pueden estar en 25%. Y en la hipertrófica generalmente la fracción de eyección está incrementada. En el tamaño del ventrículo está dilatado, en la dilatada generalmente más de 60, en la restrictiva podría estar ligeramente dilatada, pero normalmente puede estar preservada, y en la hipertrófica normalmente está disminuida la cavidad ventricular. El grosor de la pared en la dilatada está disminuida, en la restrictiva está normal o incrementada y en la hipertrófica está marcadamente incrementada. El tamaño auricular izquierdo, en la dilatada está dilatado la aurícula izquierda, en la restrictiva está ligeramente incrementado o dilatada y en la hipertrófica puede estar incrementado o relativamente normal. En la regurgitación valvular está relacionada a la dilatación del anillo, por consiguiente en la cardiomiopatía dilatada hay una dilatación del anillo y se produce una insuficiencia mitral que aparece desde etapas tempranas y es más evidente durante la descompensación y también en estadios tardíos se asocia a falla insuficiencia tricuspidia, o sea, falla del lado derecho. En la restrictiva está relacionado a una alteración del endocardio
que frecuentemente hay una regurgitación mitral y tricuspidia, disculpen, hay una regurgitación mitral y tricuspidia y es raramente severa. Y mientras que en la hipertrófica está relacionada más a una interacción entre el septum y la válvula con una regurgitación mitral leve, a veces moderada. Los síntomas iniciales comunes son la intolerancia al ejercicio en la dilatada. En las tres es intolerancia al ejercicio, pero retención de fluido en la restrictiva inicial y que puede asociarse dolor de pecho en la hipertrófica. Los síntomas congestivos, generalmente en la cardiomiopatía dilatada, van más del ventrículo izquierdo antes que del ventrículo derecho. En la restrictiva, ahí domina la falla del ventrículo derecho, y en la hipertrófica hay una congestión ventricular izquierda que puede desarrollarse en forma más tardía. Y en cuanto a las arritmias, como diferenciamos, se presenta una taquiarritmia ventricular con conducción y bloqueo en el Chagas, de la enfermedad chagásica y en algunas familias, y se puede asociar a fibrilación auricular. Entonces, en la cardiomiopatía dilatada hay más taquiarritmias, hay bloqueos de conducción y puede asociarse a taquicardias ventriculares y fibrilación. No tanto como en la cardiomiopatía hipertrófica, pero se puede presentar. En la restrictiva, pues ahí no es común las arritmias ventriculares, salvo en la sarcoidosis, en la cual o en la amiloidosis hay un bloqueo de la conducción, y en estas se produce también la fibrilación auricular. Y en la cardiomiopatía hipertrófica es más frecuente las taquiarritmias ventriculares y la fibrilación auricular. Las cardiomiopatías pueden ser divididas en primarias y secundarias. Las primarias son cardiomiopatías con evidencia de compromiso genético. Pueden ser mixtas, tanto la evolución y es secuencial, y siempre en estas cardiomiopatías tienen una base genética. El síntoma principal en las tres miocardiopatías es la intolerancia al ejercicio y la fatiga, pero también se pueden asociar otros síntomas, como la disnea, en sus diferentes grados, disnea tipo 1, 2, 3, 4, y la tos generalmente que se hace más evidente, predominio nocturno. Las tres manifiestan signos de insuficiencia cardíaca, sea sistólica principalmente, o, como en la restrictiva, de tipo diastólico de fracción de eyección relativamente preservada. La regurgitación o insuficiencia mitral y tricuspidia está presente, como hemos visto en los tres tipos, y generalmente en estadios tardíos se asocia ya la insuficiencia tricuspidia. El dolor torácico es más evidente, como hemos mencionado, en la cardiomiopatía hipertrófica, y las arritmias se presentan las supraventriculares, dentro de ellas la fibrilación auricular, en la cardiomiopatía dilatada y en la cardiomiopatía restrictiva, mientras que en la hipertrófica son más frecuentes las arritmias ventriculares. Eso no quiere decir que en las otras no se presenten. Los fenómenos embólicos mucho más frecuentes en cardiomiopatías dilatadas, y si es que están acompañados en fibrilación auricular, también se hacen más frecuentes. La evaluación inicial de la cardiomiopatía, ¿no?, es una buena historia clínica, un buen examen físico para identificar los desórdenes cardíacos y no cardíacos. La historia familiar de falla cardíaca, la cardiomiopatía, las miopatías esqueléticas,
los desórdenes de conducción, las taquiarritmias y la muerte súbita son importantes investigar en la historia clínica. La historia familiar, entonces, importantísimo, nos va a dar datos que nos van a hacer sospechar de que esta cardiomiopatía que tiene el paciente tiene una base genética. La historia del consumo de bebidas alcohólicas y la cantidad también es importante, especialmente en aquellos pacientes que vienen con cardiomiopatías dilatadas. El uso de drogas ilícitas, el uso de quimioterapia o radioterapia en pacientes con cáncer, también nos van a afectar y nos van a predisponer a las cardiomiopatías. Lo que también debemos investigar es sobre el desarrollo de rutina de actividades y la clase funcional. La presión sanguínea y el cambio con el ortostatismo y el índice de masa corporal son evaluaciones iniciales que debemos tener en cuenta. Dentro de los exámenes laboratoriales y exámenes auxiliares, importantísimo el electrocardiograma, la radiografía de tórax, el ecocardiograma bidimensional y Doppler, las imágenes de resonancia magnética que han estado tomando más importancia en los últimos años. A nivel de laboratorio, el dosaje de electrolitos séricos importantes, como ver el magnesio, el calcio, el sodio y el potasio sérico, la hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos, la glicemia en ayunas, la creatinina, la función renal, el nitrógeno ureico, la albúmina, las proteínas totales y fraccionadas, el test de función hepática, el perfil lipídico, el perfil tiroideo, el hierro sérico, la saturación de transferrina, el ureoanálisis, las isoformas de la creatinina y los niveles de troponina cardíaca son importantes. Hematológicamente, ver cómo está la hemoglobina, el hematocrito, el recuento de células de glóbulos blancos y ver los eosinófilos, generalmente en alguna patología mucho más importante, o la velocidad de eritrosedimentación, que también es importantísimo. Y aquí podemos ver todo el esquema del miocito y cómo afectan las diferentes y en diferentes lugares, ¿no? Como la carbergolina y otras alteraciones a nivel del miocito para desarrollar las diferentes miocardiopatías, ¿no? Cómo alteran la interacción entre la troponina y la miocina, ¿no? Cómo las células de unión se involucran, ¿no? Los filamentos, ¿no? Las integrinas, los canales de calcio y los tipos de canales de calcio, y las proteínas sarcoplásmicas y sarcoméricas van a ser alteradas en las diferentes cardiomiopatías. Entonces, vamos a tener las tres cardiomiopatías importantes. Y ahora vamos a tocar la primera, que es la cardiomiopatía dilatada. Y vamos a ver que este corazón ya ha perdido su forma, poniéndose en una forma más esférica, ¿no? Con dilatación del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, ¿no? Y que se nota que este es un corazón que ha perdido la función sistólica y de contracción. Se dice que 1 de cada 3 casos de insuficiencia cardíaca es por una cardiomiopatía dilatada, o sea, el 30%.
La función sistólica del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho está disminuida o de ambas. También que los dos ventrículos pueden estar dilatados y que la sobrevivencia cuando la remodelación ha estado presente va a llevarnos también a una insuficiencia mitral. Las cardiomiopatías dilatadas pueden ser de base genética, pero también pueden tener un patrón infeccioso, puede ser secundario a una toxicidad por drogas o alguna otra causa, o metabólicas. Se presentan más entre los 30 a 40 años de edad. Hay algunas cardiomiopatías que pueden ser reversibles, como el consumo de alcohol, las cardiomiopatías alcohólicas, el embarazo, las enfermedades tiroideas, las taquicardiomiopatías o secundarias al abuso de cocaína, si es que no hay una enfermedad o un infarto agudo de miocardio. Hay alteraciones en las proteínas como en la actina, en la miosina, en la cadena pesada de la tropomiosina y de las troponinas, alteración en la laminina y en la distrofina, con alteraciones a nivel mitocondrial. Entonces, la característica de este corazón generalmente es que el ventrículo izquierdo pierde su forma piramidal para volverse en una esfera, ¿no? Perdiendo así gran parte de la contractibilidad que ayudaba a tener un adecuado gasto cardíaco. Por consiguiente, se pierden las trabéculas, el ventrículo se vuelve delgado, se dilatan y va a asociarse incluso a insuficiencia mitral. ¿Me disculpan un ratito, por favor? Que hay una emergencia. Buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Bueno, madrecita, ahorita, mira, ahorita lo único que le puedes dar son sintomáticos. Panadol, todo. Si es que se pone peor, tienes que llevarlo a emergencia para ver si tiene, primero hay que descartar que no tenga COVID y segundo, descartar también que no tenga una infección, porque él no le puede dar hasta una endocarditis, tú sabes eso. Entonces, yo lo que le diría es que le des paracetamol cada 8 horas, pero si la temperatura es fuerte, si lo ves delicado, mejor llevarlo a emergencia y que le hagan radiografía de tórax, el TPI en el. ¿Listo, mamá? Sí, nadie estamos haciendo, madrecita, ¿ya? Estoy en clases, nos vemos, madrecita. Bueno, y la característica, pues, es que hay un elongamiento del ventrículo izquierdo, generalmente pasa de 6 centímetros o de 60 milímetros. Las paredes son más delgadas y se acompañan de una dilatación también de aurícula izquierda, porque al dilatar el anillo mitral va a producir una insuficiencia mitral. El cuadro clínico es igual que la insuficiencia cardíaca, hay criterios mayores y menores. Dentro de los criterios mayores, estos pacientes con cardiomiopatía dilatada, una de las características es que pueden presentar disnea paroxística nocturna, ortopnia, fallas del lado derecho como ingurgitación yugular, fallas del lado izquierdo como los crépitos, la cardiomegalia en la radiografía, el edema agudo de pulmón, tercer ruido, la presión venosa
incrementada, más de 16 centímetros de agua, el reflujo hepatoyugular, el edema agudo pulmonar con congestión visceral o cardiomegalia en las autopsias, y los criterios mixtos que habíamos hablado, o el criterio mixto como es la pérdida de peso más de 4.5 kilos en 5 días con respuesta al tratamiento diurético. Los criterios menores, los edemas en miembros inferiores, la tos nocturna, la disnea al esfuerzo físico, hepatomegalia, derrame pleural, reducción del gasto de la capacidad vital en 1/3 respecto a la máxima registrada, y la taquicardia con más de 120 latidos por minuto. En el electrocardiograma hay varios cambios. Uno de los principales es la imagen de bloqueo completo de rama izquierda. Y como podemos observar, se vuelve el complejo QRS ancho, que podemos ver aquí en derivación 1, con las T negativas invertidas, signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo, el eje hacia la izquierda, y la imagen de bloqueo completo de rama izquierda con una RS o una QS en B1-B2 y un RSR' o una onda R mellada y un complejo ancho en B5-B6. En la radiografía de tórax lo que vamos a evidenciar es una gran dilatación del ventrículo. Y aquí lo que podemos ver es una gran dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Con la silueta cardíaca incrementada, el índice cardiotorácico incrementado, que es más de 0.5, casi es 0.7, 8. En esta no se evidencia derrame pleural, podemos ver los senos costofrénicos o costodiafragmáticos limpios. Sin embargo, hay una gran cardiomegalia y hay signos de congestión con redistribución del flujo. La ecocardiografía nos va a ayudar en el diagnóstico. Lo que vamos a ver es un ventrículo izquierdo bien dilatado, una dilatación del anillo mitral, con una insuficiencia mitral que aquí no se ve, habría que ponerle el Doppler. El ventrículo izquierdo aquí está más o menos en unos 70, ¿no? Y también dilatación de la aurícula izquierda. Aquí podemos tener otra evidencia de una cardiomiopatía dilatada en la cual hay un ventrículo izquierdo que pierde su forma, ¿no? En bala o ovoidea y se vuelve en una forma esférica, con una gran dilatación y un aumento del tamaño del ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho pequeño, una aurícula izquierda dilatada y grande, ¿no? Y que se puede evidenciar mejor en la sístole y miren una baja fracción de eyección. Aquí tenemos otra vista, una apical 4 cámaras, en la cual podemos ver la aurícula y el ventrículo izquierdo dilatado, la aurícula izquierda también dilatada, y las cámaras derechas normales, ¿no? Se pierde el grosor del ventrículo izquierdo, es mucho más delgado, y se ven las trabéculas incluso. Y hay un signo que es el signo de la descompactación o no compactación del ventrículo izquierdo, cuando a veces se presentan ciertas imágenes que en vez de ser un músculo todo compacto, pueden haber como trabéculas negras en todo
el miocardio, y eso es el signo de no compactación que se presenta en la cardiomiopatía dilatada. De importancia otros exámenes auxiliares, no solo la ecocardiografía, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, nos puede ayudar bastante la resonancia magnética, en la resonancia, la cardioresonancia que está de boga últimamente y la cual nos va a identificar la función ventricular, el grosor del ventrículo, la parte contráctil, ¿no? Y el cateterismo cardíaco en la cual podemos evidenciar las arterias coronarias. En la biopsia lo que se va a ver es el miocardio que puede estar con alguna infiltración, la pérdida de la compactación de las fibras y de los miocitos, ¿no? Y algo que es importante en esta patología es el tratamiento. Y el tratamiento de la cardiomiopatía dilatada generalmente es el tratamiento de la falla cardíaca. Al tener una fracción de eyección disminuida, que generalmente tiene menos de 30, como hemos visto al inicio, este paciente va a requerir todo el tratamiento de insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Diuréticos, furosemida, espironolactona, IECAS o ARAS, vasodilatadores, la espironolactona que aumenta la sobrevida, beta bloqueadores, en algún momento y en algunos casos podría requerir inotrópicos como la digoxina, y los otros medicamentos de falla cardíaca, la restricción de volumen, la restricción de sodio, evitar los cardiotóxicos como el consumo de alcohol, AINES, ¿no? Como este ventrículo está dilatado y tiene una gran dilatación, generalmente llegan a 70, 75 milímetros de diámetro del ventrículo izquierdo, hay una evidencia de contraste espontáneo en la ecocardiografía, lo que nos está indicando que hay un enlentecimiento en la circulación de sangre en el ventrículo izquierdo y esto da un efecto procoagulante. Por consiguiente, se va a formar coágulos en el ventrículo izquierdo y esto puede hacer una embolización y darnos accidentes cerebrovasculares o fenómenos embólicos distales a nivel abdominal, a nivel de miembros inferiores. Debemos suspender en estos pacientes los cardiotóxicos como el consumo de bebidas alcohólicas porque van a empeorar. Debemos evitar el uso de calcio antagonistas tipo verapamil o diltiazem, los cuales están contraindicados, pues disminuyen la fracción de eyección. Y si estos pacientes de por sí ya tienen una fracción de eyección disminuida, los van a empeorar. Los AINES, como hemos dicho, retienen sodio y agua y van a empeorar el cuadro de falla cardíaca que presentan estos pacientes. Otros métodos auxiliares que nos pueden ayudar, elementos auxiliares, son la resincronización. Al tener un compromiso y una dilatación del ventrículo izquierdo principalmente, va a haber una asincronía o disincronía entre la contracción del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Por consiguiente, no se van a contraer simultáneamente y esto va a llevar a la presentación de signos y síntomas. Por consiguiente, cuando tenemos un tipo de estos pacientes y les ponemos un marcapaso, pero que es un poco más grande, se llama resincronizador, que es un tipo marcapaso, un dispositivo, que entra un cable al ventrículo derecho, otro cable hacia hasta el seno coronario para llegar hacia el ventrículo izquierdo, hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo, y otro en la aurícula, lo que hace es que tengamos una sincronía en la contracción y va a estimular la contracción simultánea de los dos ventrículos, mejorando la clínica del paciente.
Y por último, tenemos la alternativa del trasplante cardíaco, en la cual se da en aquellos pacientes que tienen muy baja fracción de eyección y requerimos mantener como una terapia alternativa o como una terapia definitiva para estos tipos de... Entonces, no se olviden del manejo adecuado de los pacientes con cardiomiopatía dilatada. Las cardiomiopatías pueden ser secundarias a una inflamación aguda del miocardio, como se presenta en las miocarditis. Un proceso inflamatorio atribuido a un organismo infeccioso con invasión directa del miocardio, que puede ser por las cardiotoxinas o por unas respuestas inflamatorias crónicas. Y recuerden que el coronavirus, el COVID, también puede producir un problema de miocarditis en nuestros pacientes. Otro de los problemas es la toxicidad directa o el proceso inflamatorio directo, especialmente de algunos microorganismos como el Coxsackie u otros. Las infecciones virales también nos van a llevar a una miocarditis, una inflamación del miocardio y a la larga una cardiomiopatía dilatada. El Trypanosoma cruzi, ¿no?, que va a dar la enfermedad de Chagas y que nos va a llevar a una cardiomiopatía dilatada con baja fracción de eyección. Y otras, la fibrosis endomiocárdica. Hemos tenido un caso, lamentablemente, que fue evolucionó mal hace poco, que les estaba mencionando, sobre una miocarditis de nuestro paciente, ¿no? Una perimiocarditis con derrame pericárdico moderado a severo, con una troponías elevadas persistentemente, asociado a una falla respiratoria luego hizo una insuficiencia renal y lastimosamente evolucionó torpidamente, pese a que le pusimos sinotrópicos, sacamos el volumen, el líquido pericárdico, pero no resistió el postoperatorio inmediato para hacer la ventana pericárdica. Todos estos se producen por una respuesta inmunitaria, ¿no? Y esto está de moda con los del COVID. Un proceso infeccioso activa los linfocitos, anticuerpos contra los patógenos, anticuerpos contra los antígenos, contra las proteínas del miocito también se producen y va a producir un efecto deleterio en el miocito. La producción de citoquinas como la interleuquina 6, la proteína, el factor de necrosis tumoral alfa, van a producir también, de acuerdo a la viremia, proceso inflamatorio directo y lesión directa sobre los cardiomiocitos, ¿no? Los virus, en la cual hay una replicación vírica y una expresión de proteínas, se va a producir una demora de la apoptosis y una lisis del miocito, lo que nos va a llevar a una cardiomiopatía dilatada crónica. Recuerden que las miocarditis tienen una predisposición familiar y paciente joven con disnea y debilidad va a presentar dolor torácico, ¿no?, taquiarritmias supraventriculares y ventriculares y los fenómenos embólicos similares a una cardiomiopatía dilatada. Va a estar asociado a miocarditis aguda fulminante, ¿no?, y lo que va a producir todas las manifestaciones. Miren, aquí tenemos una biopsia de un paciente con miocarditis viral y con un proceso infiltrativo, ¿no?, por todos los linfocitos y demás células, ¿no?, entre las células miocárdicas. Y esta es la causa por la cual se produce la falla ventricular. Aquí tenemos una tomografía en la cual se va a ver un ventrículo izquierdo
disminuido, dilatado, con una forma esférica, es una tomografía. Hay varios tipos de miocarditis. La miocarditis subclínica, que es posible, es oligosintomático, produce muy pocos síntomas, en la cual lo que vamos a tener para el diagnóstico es la alteración de los biomarcadores, tipo la troponina, ¿no? En las cuales se van a ver alteradas, pero como hemos dicho, son elevaciones en las miocardiopatías, especialmente en las miocarditis, una elevación de las troponinas persistente y que no hace curva enzimática para el diagnóstico diferencial de síndrome coronario agudo. Los cambios electrocardiográficos que vamos a ver en estas miocarditis, que pueden en algunos incluso simular síndromes coronarios, disminución de la fracción de eyección y alteraciones. En la miocarditis probable, generalmente está acompañada de síntomas, ¿no? Y una miocarditis que ya estemos definitiva, hay unos cambios histológicos o inmunohistológicos, ¿no? Además de los cambios antes mencionados, biomarcadores, ¿no? Y electrocardiograma. El tratamiento de estas miocarditis es estabilizar el estado hemodinámico del paciente. Podemos utilizar inmunosupresores, el tratamiento con corticoides en algunos casos, aunque no está bien probado, pero lo que han hecho, por ejemplo, en España, algunos hospitales utilizaban corticoides para el tratamiento del cuadro de miocarditis por COVID. Su pronóstico no está establecido, algunos pacientes pueden evolucionar favorablemente, pero la gran mayoría podría evolucionar desfavorablemente. Y algunos sí van a llegar a tener una evolución favorable y van a pasar de este cuadro. El tratamiento neurohumoral se dice que debe ser de forma indefinida en estos cuadros de miocarditis. Otra de las causas de enfermedad de cardiomiopatía dilatada es la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad dada por el Trypanosoma cruzi, que afecta principalmente toda la parte de Sudamérica central, ¿no? Con una afección importante en Brasil, ¿no? En las Guyanas, en parte de Colombia, la selva del Perú, ¿no? Y Bolivia. Y también en Argentina, producido por la chirimacha, la cual va a transmitir este Trypanosoma cruzi en sus varias formas, de mastigote y hasta la liberación del parásito, y lo que va a hacer en el ciclo biológico, ¿no? Va el Trypanosoma cruzi va a infectar o va a producir la succión sanguínea y después va a producir, se va a infectar y en su aparato intestinal va a producir la producción o el crecimiento de estos microorganismos y después va a eyectar por vía fecal y al producir la erosión de la piel, el rascado, esta va a ingresar en el tejido y va a producir la diseminación, especialmente en tejido muscular, ¿no? Eh, Se dice que en una forma aguda, el 3% de los casos se va a acompañar del signo de Romaña, que es esta infiltración periocular, periorbitaria, ¿no? Que presenta el paciente, ¿no? Con un aumento aumento de la coloración, se forma una zona eritematosa, signos de inflamación, dolor, rubor, calor,
tumor, o se aumenta el volumen, se vuelve caliente, se vuelve rojiza, y es el signo de Romaña, que es una forma aguda, en el 3% de los casos se puede presentar. Aquí otra niña, esto es el doctor Eleazar en Arequipa, en la Universidad Nacional de San Agustín, presentó varios casos en los cuales el signo de Romaña se ve bien evidente en la enfermedad de Chagas de este paciente, aparte de impétigo, ¿no? Pero aquí está el signo de Romaña. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que afecta a diferentes órganos y uno de los predilectos es el esófago, el sistema gastrointestinal, en la cual hay una acalasia esofágica y a nivel de colon, un megacolon chagásico, ¿no? Y un megaesófago chagásico con una gran dilatación. Este es un esófago normal, miren cómo comienza a dilatarse y se ve un megaesófago. Y en el colon una gran dilatación del colon y así se acompaña entonces de un megacolon y de un megaesófago por Chagas. Y en el corazón, pues hay un proceso infiltrativo, inflamatorio, con una gran dilatación ventricular izquierda, con una pérdida de la compactación del músculo ventricular, con una formación de coágulos, ¿no? Y por consiguiente después una embolización. Entonces, con una caída de la contracción ventricular porque ya no puede y no aguanta más, y a lo cual se llama cardiomiopatía dilatada chagásica. Al igual que lo que hemos visto en la cardiomiopatía dilatada, en esta se va a ver un bloqueo de rama izquierda, puede haber un trastorno de conducción con un bloqueo AB de primer grado, ¿no? O un bloqueo aquí de rama izquierda con extrasístoles, o un bloqueo de rama derecha con extrasístoles ventriculares frecuentes, ¿no? Hay una pobre progresión de la onda R de B1 hasta B6. Y en el tratamiento, pues el tratamiento es el de base, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de sus complicaciones. Y algunos antiparasitarios como el nifurtinox y el benidazol para lo que es el trypanosoma cruzi o la enfermedad propia. La segunda causa importante y una de las primeras en nuestro medio de cardiomiopatía dilatada es la cardiomiopatía dilatada por secundario a la toxicidad alcohólica, ¿no? La gran cantidad de consumo de bebidas alcohólicas en nuestro medio y en nuestro país hace que muchos pacientes puedan producir una cardiomiopatía por intoxicación alcohólica o por toxicidad alcohólica. ¿no? Que también se comporta como una cardiomiopatía dilatada, con dilatación de las cavidades, con disminución de la contractibilidad, que es importante. Los pacientes que usan drogas, ¿no? También es importante la toxicidad por las drogas, las anfetaminas,
las drogas vía endovenosa, el consumo de marihuana, el consumo de cocaína, ¿no? De algunas oxicodonas, como el Pelcocet, que es una derivados opioides, ¿no? Que vienen en pastillas y que muchas personas consumen en grandes cantidades y que va a llevar a la toxicidad cardíaca y a la insuficiencia cardíaca. Estos pacientes consumo de drogas, el suspender el consumo de bebidas alcohólicas, dar el tratamiento de falla cardíaca, diuréticos, vasodilatadores, IECAS, inotrópicos en algunos casos, beta bloqueadores. Esto va a mejorar la evolución de los pacientes, restricción de sodio, restricción de todas sustancias cardiotóxicas como la cafeína, ¿no? El alcohol, y una evaluación y evolución ecocardiográfica que nos va a llevar en algunos pacientes a la mejora clínica y en otros pues solo a disminuir o retardar la aparición de informes o de síntomas y de ahí llevar pues a la mejora y en algunos momentos llegar óptimamente al trasplante cardíaco. Hay otros pacientes que mejoran con el tratamiento, mejoran la función sistólica, la fracción de eyección, y los pacientes evolucionan favorablemente. Y hay otros que no, pues, que hacen arritmias severas, falla cardíaca y después la muerte, ¿no? Y ya pues en muerte súbita muchos. Hasta aquí, si tuvieran alguna pregunta, me gustaría que podamos avanzar. Preguntaré, si no, si es que no tienen preguntas.